Buenas tardes a todos. Iniciamos esta nueva edición del PostCROI, ya la 14, y este año, en estas circunstancias peculiares, por vía telemática, obligados por razones que todos ustedes conocen bien. Diapositiva número 2. Y es que este año, más que el CROI 2020, hemos asistido al CROVID 2020, porque todo ha estado condicionado por el COVID-19. De hecho, nadie ha asistido en directo al Congreso, pero ese problema nos ha impedido que se celebre y que nosotros hayamos podido asistir al mismo por vía telemática. Aunque para seguirlo bien ha habido que hacer esfuerzos realmente importantes, como queda claro en el montaje, con el montaje telemático que tenía en esta foto uno de nuestros ponentes, el doctor Rivero Juárez. Diapositiva número 3. Pero lo cierto es que al final, con ayuda de la tecnología, hemos podido asistir a un magnífico congreso, del cual, como suelo hacer cada año, me he permitido extraer algunos titulares. Así, en cuanto al tratamiento antirretroviral, hemos sabido que la combinación cabotegravir-rilpivirina intramuscular se podrá administrar una vez cada 2 meses, lo que supone un incremento notable de la comodidad y una reducción de los recursos necesarios para implementar este tratamiento. Por otra parte, los pacientes suprimidos que cambian a Biktarvy no sufren incrementos significativos de peso tras 48 semanas de seguimiento. Diapositiva número 4. Las comunicaciones de curación han supuesto, al menos para mí, una pequeña decepción, pues los resultados que se están obteniendo con las estrategias actualmente usadas de que Shock and Kill no son muy alentadoras. En el lado opuesto, pues se sitúa la confirmación de la curación del paciente Londres, aunque este, con el paciente Berlín, pues no deja de ser un caso aislado. Diapositiva número 5. En lo referente a prevención, se ha comunicado que el inicio de PrEP durante una infección aguda por VIH no diagnosticada se asocia a la aparición de resistencia a 3TC y se ha presentado también un test urinario que mide concentraciones de tenofovir y que puede ser una herramienta de ayuda en la monitorización de la PrEP. Diapositiva número 6. Asimismo, se han presentado datos que demuestran que el uso de valganciclovir previene el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune en los enfermos con sarcoma de Kaposi. Y aunque COVID-19 no es una enfermedad exactamente asociada al VIH, el CROI, siempre ágil y oportuno, montó sobre la marcha una mesa redonda magnífica sobre esta enfermedad, de la que la principal conclusión que yo pude sacar es que COVID-19 constituye una grave amenaza de salud pública mundial frente a la que una actuación adecuada podría reducir de forma importante sus catastróficos efectos. Diapositiva número 7. Y de todo esto y de muchas más cosas le van a hablar a continuación nuestros ponentes, bien conocidos porque son prestigiosos profesionales, son además veteranos en esta reunión. De hecho, contamos con el doctor Rivero Román, que nos resumirá las 5 mejores comunicaciones a su juicio sobre tratamiento antirretroviral. El doctor Rivero Juárez nos va a comentar 5 comunicaciones que él ha elegido sobre estrategias de curación. La doctora Merino hará lo propio sobre estudios de prevención y el doctor Macías nos resumirá las 5 mejores comunicaciones, en su opinión, sobre infecciones y neoplasias asociadas al VIH. Diapositiva número 8. Y si podemos hacer todo esto, es gracias a que ustedes, un año más, siguen fieles a esta reunión. Este año como espectadores, otros como asistentes, pero continúan con nosotros. Gracias también a los ponentes, que si todos los años hacen un esfuerzo enorme por tener las comunicaciones muy rápido, este año el esfuerzo ha sido máximo. Esta reunión primero estaba pensada como reunión presencial, luego como una reunión retransmitida en directo y finalmente pregrabada. Todo esto ha conllevado una serie de cambios a los que ellos han tenido y han sabido hacerlo perfectamente, que adaptarse. Y por supuesto nuestro agradecimiento a nuestros patrocinadores,
Gilead, MSD, BIF y Janssen, porque sin su sponsorización esta reunión no sería posible. Ya sin más, le doy paso al primer ponente, al doctor Rivero Román. Ya sin más, le doy paso al primer ponente, al doctor Rivero Román. Hola amigos, la primera de las comunicaciones que voy a presentar en el apartado referente a eficacia de efectos adversos del tratamiento antirretroviral siguiente es los resultados a las 48 semanas del estudio ATLAS-2. Siguiente, el estudio ATLAS-2, como todos ustedes saben, es un ensayo clínico randomizado de no inferioridad abierto en el que se comparan dos dosificaciones de la combinación cabotegravir-rilpivirina, una de ellas administrada cada 8 semanas y otra administrada cada 4 semanas. Siguiente. Los endpoints del estudio ATLAS-2, el endpoint primario de eficacia fue la proporción de pacientes con carga viral igual o mayor de 50 copias a las 48 semanas. El endpoint secundario de eficacia fue la proporción de pacientes con carga viral del VIH menor de 50 copias a las 48 semanas. En ambos casos, el análisis se realizó mediante snapshot e intención de tratar. En cuanto se establecieron también otros objetivos secundarios que incluyeron el análisis de seguridad, incluyeron la incidencia de fracaso virológico, se incluyó también el desarrollo de resistencia ante el fracaso y la preferencia de los pacientes. Siguiente. Se incluyeron en el estudio 1.045 pacientes, más de 500 pacientes en cada una de las ramas del estudio. Como pueden comprobar, las características basales de los pacientes en ambas ramas fue equiparable, fue similar. Siguiente. En cuanto al análisis de eficacia, podemos ver como el 1,7% en la rama de 8 semanas y el 1,1% en la rama en la que se administró la combinación cada 4 semanas alcanzaron el endpoint primario de eficacia, es decir, alcanzar o tener una carga viral igual o superior a 50 copias a las 48 semanas. En el análisis del objetivo secundario de eficacia, que es una forma más habitual de ver el resultado de los ensayos clínicos y que se refiere a la proporción de pacientes que alcanzaron menos de 50 copias a las 48 semanas, este objetivo fue alcanzado en el 94,3% en la rama de cada 8 semanas y en el 93,5% en la rama de 4 semanas. Como pueden ver, en la diapositiva se alcanzó el criterio de no inferioridad en ambos objetivos. Siguiente. En cuanto a los resultados de eficacia, pueden ver en esta diapositiva cómo la proporción de pacientes que tuvieron que ser retirados del estudio por efectos adversos relacionados con la medicación fue del menos del 1% en la rama de 8 semanas y del 2% en la rama de 4 semanas. Por lo general fue una combinación de ambos regímenes, fueron bien tolerados. En cuanto a los efectos adversos en el lugar de la inyección, lógicamente se produjo con mayor frecuencia en la rama de 4 semanas, un 2%, que en la rama de 8 semanas, un 1%. Siguiente. En cuanto a la preferencia de los pacientes, el 98 y el 94% prefirieron la administración de los fármacos cada 8 semanas. En conclusión, el estudio
demuestra que la cabotegravir más rilpivirina administrado cada 8 semanas es altamente eficaz y no inferior a la administración de cada 4 semanas. El régimen en ambas ramas del estudio fue bien tolerado y con un perfil de seguridad comparable. Por este motivo, cabotegravir más rilpivirina administrado cada 8 semanas, administrado cada 2 meses, demuestra ser una opción de tratamiento de mantenimiento muy eficaz y que tendremos que tener en cuenta en los próximos años. La segunda de las comunicaciones que quiero presentar es una comunicación realmente muy interesante que viene a, poner luz en el dilema, en la controversia de la ganancia ponderal en pacientes con inhibidores de la integrasa. La justificación del estudio realmente puede ser muy conocida por todos nosotros en cuanto a la primera parte de esta justificación, la asociación conocida en los ensayos clínicos presentados muy recientemente de los inhibidores de la integrasa, especialmente el dolutegravir, con mayor ganancia ponderal que otras clases de antirretrovirales. Hay que tener en cuenta que ha sido demostrado que tanto mujeres como personas con ancestro africano tienen una tendencia a tener una mayor ganancia de peso tras el inicio del tratamiento antirretroviral y que estos dos ensayos clínicos a los que anteriormente he hecho mención, el estudio NAMSAL y el estudio ADVANCE, demostraron una mayor ganancia de peso de dolutegravir que con efavirenz. Siguiente, por otro lado, se ha demostrado, también es conocido, que polimorfismo en el CYP2B6 que metaboliza efavirenz pueden producir una reducción de la función de este citocromo. Y esto puede llevar como consecuencia o tener como consecuencia el que aumente las concentraciones de efavirenz. Se ha comprobado como en África son bastante comunes, alcanzando casi el 20%, genotipos que son lentos metabolizadores del citocromo CYP2B6. Los metabolizadores lentos de esta enzima que tienen tratamiento o que reciben tratamiento con efavirenz, por tanto, se ha demostrado también que ganan peso cuando el tratamiento con efavirenz se cambia a un inhibidor de la integrasa. Y eso sugiere que probablemente las altas concentraciones que alcanza efavirenz en este tipo de metabolizadores lentos de esta enzima, en este genotipo de metabolización lenta, produce estas altas concentraciones que pueden ser las causantes de impedir que se produzca una ganancia ponderal en los pacientes. Los potenciales mecanismos por los que se ha barajado la existencia de una toxicidad mitocondrial o adipocitaria que puede tener relación con la concentración de efavirenz, y también se ha sugerido que puede ser a través de toxicidad neuropsiquiatra que pueda reducir el apetito y por tanto impedir la ganancia ponderal. Siguiente. En este sentido se diseña un subestudio del ensayo clínico ADVANCE, uno de los ensayos clínicos en los que se demostró esta mayor ganancia ponderal con dolutegravir, en el que los pacientes fueron, 171 pacientes, se analizó el genotipo del CYP2B6 y se relacionó las variaciones de este genotipo con la ganancia ponderal. Siguiente. Se analizaron 3 genotipos distintos del CYP2B6 y los pacientes fueron clasificados en relación al genotipo de esta enzima en metabolizadores comunes, metabolizadores intermedios y metabolizadores lentos.
es decir, en 3 grupos en función de su mayor o menor capacidad funcional de este citocromo. Aquí, en la siguiente diapositiva, podemos ver cómo, digamos, la ganancia de peso de los pacientes fue muy superior en la rama de metabolizadores comunes, metabolizadores normales de esta enzima. Fíjense ustedes en la diapositiva, tanto en hombres como en mujeres, la proporción de ganancia ponderal en pacientes que recibían dolutegravir fue similar a la que tuvieron los metabolizadores normales de esta enzima. En cambio, se produjo una menor ganancia ponderal en aquellos metabolizadores lentos e intermedios de esta enzima, lo que sugiere o lo que apoya, digamos, la hipótesis de que probablemente exista una relación entre las concentraciones de Faviren y la ganancia ponderal, el impedir que la ganancia ponderal se produzca por toxicidad. Siguiente. En el análisis multivariante podemos ver cómo el ser metabolizador lento o intermedio era una variable, era asociada a la ganancia ponderal, como también lo eran la carga viral del VIH y el recuento basal del linfocito CD4, es decir, a menor número de linfocitos CD4, mayor ganancia ponderal. Siguiente. Realmente este estudio es importante porque sirve, bajo mi punto de vista, para dar luz a esta cuestión. Y las diferencias, y podemos concluir de estos resultados, que la diferencia en ganancia ponderal entre Faviren y dolutegravir son debidas a la presencia de variaciones genotípicas relacionadas con la pérdida de la función del CYP2B6. Siguiente. La tercera de las comunicaciones que voy a comentar es un análisis muy interesante de un estudio de simplificación, los resultados a las 24 semanas de un estudio de simplificación a Bictegravir FTC-TAF, realizado en Estados Unidos entre pacientes afroamericanos. El estudio BRAF es un estudio en fase 3, randomizado, abierto, en el que se comparó en pacientes que estaban con carga viral indetectable y estables, dos ramas de estudio, una en la que los pacientes se cambiaban a Bictegravir FTC-TAF y otra que mantenían con la terapia basal de los pacientes. Es un estudio clásico de switching. Los pacientes estuvieron con la terapia basal hasta las 24 semanas, en cuyo caso todos cambiaron posteriormente a Bictegravir FTC y TAF. Se presentan en esta comunicación los resultados a las 24 semanas del estudio. Siguiente. Podemos ver en la siguiente diapositiva las características basales de los pacientes en las que no se comprobó diferencias significativas entre las distintas ramas del estudio. Siguiente. Quiero destacar un hecho en las características basales de los pacientes que puede explicar los resultados del estudio, como luego veremos, en relación a los hallazgos obtenidos en el estudio que comenté anteriormente, es decir, el del CYP2B6. Fijaros que solo el 10% en una rama del estudio, la rama que simplificó a Bictegravir FTC y TAF, y el 13% de los pacientes que mantuvieron el tratamiento basal, provenían de una rama provenían de Faviren. Siguiente. Fíjense ustedes el porcentaje de pacientes que alcanzaron el endpoint primario, que como en el anterior era, el alcanzar una carga viral mayor o igual a 50 copias
fue de menos del 1% en los pacientes que cambiaron a Bictegravir y del 2% en los pacientes que mantuvieron la carga, el tratamiento basal. En el objetivo secundario del estudio, el 96% de los pacientes en la rama de Bictegravir y el 95% de los pacientes en la rama que mantuvo la terapia basal alcanzaron una carga viral menor de 50 copias. En el endpoint se pudo comprobar en el análisis que se verificó el criterio de no inferioridad indicado en el estudio. En cuanto a los resultados de seguridad a las 24 semanas, ambas ramas del estudio fueron bien toleradas. Siguiente diapositiva. Y en cuanto a la ganancia ponderal, podemos ver que no hubo diferencias en la ganancia de peso en ninguna entre las dos ramas del estudio. Muy probablemente por el escaso número de pacientes que mantenían efavirenz en la terapia basal. En conclusión, el cambio en este estudio demuestra cómo el cambio a Bictegravir, FTC y TAF resultó no inferior a mantener el régimen de tratamiento antirretroviral basal y que este régimen fue en esta situación seguro y bien tolerado. No se observaron diferencias en la ganancia ponderal entre los grupos y muy probablemente sea por las características basales del régimen de tratamiento antirretroviral que tenían los pacientes de ambos grupos. Siguiente diapositiva. La siguiente comunicación versa sobre un nuevo fármaco, islatravir. Pasa al siguiente. Islatravir es el primer fármaco de una nueva familia, que es los inhibidores de la translocación. Este fármaco tiene una actividad frente a cepas resistentes a análogo de los nucleósidos. Tiene una vida media intracelular de 191 horas, lo que hace que sea posible una dosificación bastante flexible. Siguiente. En este ensayo clínico, es un ensayo clínico 2B, en el que conocemos por presentaciones previas en otros congresos los datos de eficacia. Aquí se presentan datos de seguridad metabólica. Quiero recordar que lo que se compara es la asociación en este ensayo clínico de islatravir más doravirina, islatravir en distintas dosis, en 3 grupos del estudio, en los que tienen dosis de 0,25 miligramos, 0,75 y 2,25 miligramos. Y se compara con la asociación, la combinación de doravirina, 3-TC y tenofovir. Los resultados que se presentaron en un estudio previo, una comunicación previa en el IAS de 2019, pues se presentaron los datos de eficacia. Siguiente. Recordar los datos de eficacia de este ensayo clínico, islatravir más doravirina. Como pueden ustedes comprobar, el porcentaje de pacientes que alcanzaron menos de 50 copias a las 48 semanas en las distintas dosis de islatravir fueron del 89,7%, 90% para las dosis más bajas de 0,25 y 0,75 y una eficacia algo menor para la dosis, el 77,4% para la dosis mayor. En comparación con la eficacia de doravirina 3-TC tenofovir, que fue del 83,9%, una alta eficacia en toda la rama del estudio, probablemente una eficacia menor en la dosis mayor de islatravir. Siguiente. Aquí podemos ver en el subestudio metabólico, que es el que se presentó en este CROI, que el cambio de peso y de índice de masa corporal fue similar en los 3 grupos del estudio y fue consistente, también fue similar en los 3 grupos del estudio y con el grupo de doravirina. Y esta ganancia de peso es consistente con la media de ganancia de peso en la población general, que se estima entre 0,5 y 1 kilogramo al año. Siguiente. En cuanto al estudio en el cambio de densidad mineral ósea,
islatravir con doravirina tuvo menor impacto, lógicamente, por no tener análogo de los nucleósidos, en la densidad mineral ósea en cadera, menor impacto que el grupo de doravirina, 3-TC y tenofovir, y un impacto similar en la densidad mineral ósea en columna. Siguiente. En cuanto al cambio en grasa corporal, los cambios en los tres grupos de islatravir y en el grupo de doravirina más tenofovir 3-TC fue también similares. Aquí podemos ver en la siguiente diapositiva los cambios en los parámetros metabólicos, que podemos resumirlo diciendo que los cambios en glucosa y lípidos fueron modestos y no se apreció diferencia significativa entre los grupos, y tampoco se apreció diferencia, y fue muy similar, los cambios en el cociente colesterol total HDL. Siguiente. La conclusión de este estudio es que la eficacia presentada en estudios anteriores, en comunicaciones anteriores en nuestros congresos, los mínimos efectos en la composición corporal y los parámetros metabólicos favorables apoyan de hecho el desarrollo clínico de esta asociación islatravir más doravirina en un programa de ensayos clínicos en fase 3. El último estudio que quiero comentar es el ensayo clínico IMPACT 2010. Siguiente, el ensayo clínico IMPACT 2010 es un ensayo clínico de eficacia y seguridad en el que se comparan tres ramas de tratamiento: dolutegravir FTC-TAF, dolutegravir FTC tenofovir difumarato y, por último, efavirenz FTC más tenofovir difumarato. Se incluyeron en el estudio gestantes de entre 14 y 18 semanas sin tratamiento antirretroviral previo, y se establecieron como criterios objetivos de eficacia el alcanzar menos de 200 copias al final del embarazo, y se diseñó como un estudio de no inferioridad con un margen de no inferioridad del 10%, en el que se diseñó para evaluar la superioridad en el caso de que la no inferioridad fuera demostrada. Siguiente, como criterio de seguridad, el endpoint primario fue un endpoint compuesto por la ocurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: recién nacido pretérmino, bajo peso al nacer, recién nacido muerto o aborto espontáneo. Siguiente diapositiva. Se incluyeron en el estudio 643 mujeres gestantes, aproximadamente 200, un poco más de 200 mujeres en cada rama del estudio, con unas características basales similares y sin diferencia entre los grupos. Siguiente. El objetivo primario de eficacia, es decir, alcanzar menos de 200 copias al final del embarazo, se pudo comprobar como el grupo compuesto por las dos ramas de dolutegravir alcanzó superioridad frente a la rama de efavirenz. En el estudio por intención de tratar, un alto porcentaje de mujeres alcanzaron el objetivo primario, un 97,5% en la rama de dolutegravir agrupado en los dos grupos, versus el 91% en la rama de efavirenz. Realmente son unos resultados que alcanzan digamos, altísimas eficacia, digamos, bastante o algo por encima del resto de lo que estamos acostumbrados para ensayos clínicos de embarazo. Siguiente. En cuanto al objetivo de seguridad, se pudo comprobar como la rama de TAF, dolutegravir más TAF, tuvo, digamos, menos ocurrencia de efectos adversos durante el embarazo que las otras dos ramas del estudio, dolutegravir más tenofovir difumarato y efavirenz. Siguiente, podemos comprobar en esta diapositiva
cómo se produjeron 2 casos de recién nacido infectados por VIH, ambos en cada una de las ramas de dolutegravir, y al mismo tiempo se comprobó como la muerte neonatal fue superior en la rama de efavirenz. Siguiente. En cuanto a la ganancia ponderal semanal por rama de estudio, podemos comprobar cómo la ganancia ponderal semanal en la rama de dolutegravir más FTC más TAF fue de 0,37 kilogramos y que resultó superior a la ganancia ponderal en la rama de dolutegravir FTC tenofovir y superior también a la obtenida en la rama de efavirenz FTC tenofovir. Sin embargo, esta ganancia ponderal, la media, está al nivel de la estimada como ganancia ponderal entre el segundo y el tercer trimestre de embarazo, que se estima en 0,42 kilogramos. En conclusión, siguiente diapositiva, en este estudio se demuestra una alta eficacia de las 3 ramas del estudio, que son similares e incluso mejores, como he dicho anteriormente, a otros estudios en el embarazo. 97,5% es una tasa de eficacia realmente muy elevada. Los regímenes con dolutegravir mostraron una mayor eficacia virológica que el régimen basado en efavirenz. Dolutegravir más FTC y TAF mostraron en el estudio de forma significativa menos efectos adversos durante el embarazo y menos muertes neonatales, y el estudio apoya las recomendaciones de la OMS sobre el uso de dolutegravir en el embarazo y sugiere que en este escenario TAF puede ser mejor que tenofovir. Nada, muchas gracias. Gracias, Antonio. Ahora me gustaría hacerte 2 preguntas que me tendrás que contestar de forma consecutiva, puesto que no podemos interaccionar por el método que estamos utilizando. La primera pregunta es sobre uno de los aspectos negativos que podría tener la combinación cabotegravir-rilpivirina, que es la aparición de resistencia tanto a inhibidores de la integrasa como a no nucleósidos, ¿no? ¿Hubo alguna diferencia entre las 2 pautas ensayadas en este estudio, la pauta mensual y la pauta bimensual? Y la segunda pregunta es sobre la combinación islatravir-doravirina. Ya hemos visto que el perfil metabólico es bueno, los datos de eficacia en la fase 2 también lo eran, pero a priori, ¿qué crees tú que va a aportar realmente esta combinación sobre las combinaciones con inhibidores de la integrasa más 1 o 2 nucleósidos que actualmente estamos utilizando? Muchas gracias. Efectivamente, Juan Antonio, yo creo que esto es un aspecto importante a considerar. En el estudio, 10 pacientes desarrollaron fracaso virológico confirmado, 8 en la rama de 8 semanas y 2 en la rama de 4 semanas. De los 8 pacientes de la rama de 8 semanas, 6 desarrollaron mutaciones de resistencia a rilpivirina en el fracaso y 5 desarrollaron mutaciones de resistencia a cabotegravir, a inhibidores de la integrasa. Por su parte, los pacientes que recibieron la pauta de 4 semanas, uno de 2 desarrollaron mutaciones de resistencia a rilpivirina y los 2 pacientes que fracasaron en esta rama desarrollaron mutaciones de resistencia a inhibidores de integrasa. Esto tiene interés, pero fijaros que con estos porcentajes y con aunque sea un número pequeño de desarrollo de mutaciones de resistencia, existe con esta pauta y es similar tanto en la rama de 4 como en la rama de 8 semanas de cada 8 semanas, ¿no? Los factores más importantes o los factores observados
que contribuyen al desarrollo de estas mutaciones de resistencia serían la existencia de mutaciones de resistencia basales ocultas que se han determinado en un análisis post-hoc, y por otro lado las concentraciones plasmáticas del fármaco. Parece que el desarrollo de mutaciones de resistencia está más desarrollado con estos factores que con la cadencia 8 o 4 semanas de la dosificación de las drogas en el estudio. La asociación islatravir más doravirina en este ensayo clínico demuestra una alta eficacia, demuestra una excelente tolerabilidad y demuestra también un patrón, metabólico muy favorable. Desde este punto de vista hay que avanzar mucho en el desarrollo de esta asociación, pero bueno, es un comienzo prometedor y, avala el desarrollo de ensayos clínicos en fase 3 que la situarán en su sitio, ¿no? Dicho esto, yo creo que es especialmente importante el contar con nuevos fármacos, y especialmente importante si esos fármacos son fármacos de nueva familia, y todavía más importante si esos nuevos fármacos no tienen resistencia cruzada con fármacos de otra familia. Desde ese punto de vista es muy buena noticia, independientemente del desarrollo y del posicionamiento que pueda tener la asociación de islatravir más doravirina. La presencia en el arsenal terapéutico del VIH de islatravir yo creo que es muy importante, tanto para el tratamiento de pacientes con resistencia a otros fármacos, tanto también por la exploración que podemos tener con una nueva familia de fármacos, de nuevas asociaciones que puedan, ser útiles para grupos de pacientes. Gracias, Antonio. Damos paso ahora al resumen de las mejores comunicaciones sobre estrategias de curación que hará el doctor Antonio Rivero Juárez. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a los organizadores la invitación para presentar las que para mí son las mejores 5 comunicaciones sobre estudios de curación de la infección por el VIH. Siguiente. Estas son las 5 comunicaciones que he seleccionado. Son 3 comunicaciones que evalúan diferentes estrategias en humanos, incluyendo una en controladores virémicos, una que evalúa una estrategia terapéutica novedosa y compleja en primates, y otra comunicación sobre un paciente que ha conseguido controlar la infección por el VIH. Siguiente. La primera comunicación evalúa la eficacia y seguridad de 2 compuestos ya probados en primates, uno anti-PD1 y otro anti-CTLA4, en pacientes infectados por el VIH. Siguiente. El objetivo de este estudio es evaluar el impacto de 2 fármacos, nivolumab, anti-PD1, y ipilimumab, anti-CTLA4, en los reservorios de pacientes infectados por el VIH con diagnóstico de tumores sólidos y linfoma Hodgkin. Estos fármacos se utilizan en el tratamiento de varios tipos de tumores. Es por ello que se elige este tipo de población para el estudio. Para ello, los autores diseñaron un ensayo clínico abierto, no aleatorizado. Siguiente. Aquí se muestra el diseño del estudio. Se evaluaron 2 estrategias diferentes de tratamiento. La primera con nivolumab y la segunda en combinación con ipilimumab. Cabe destacar que la decisión de que un paciente fuese tratado mediante una combinación u otra fue por parte de decisión estricta clínica por parte del personal oncólogo investigador del estudio. Siguiente. Este fue el diagrama de colección de muestras y de infusión de los fármacos en los diferentes ciclos de infusión. Siguiente. Las variables virológicas que se analizaron fueron reversión en la latencia del VIH,
mediante la cantidad de ARN del VIH en splicing en el linfocito CD4 y carga viral del VIH en plasma mediante técnica ultrasensible. Y por otro lado, también se midió el efecto de esta combinación en el reservorio mediante técnicas similares en linfocito CD4 positivo. Siguiente. Se incluyeron en el estudio 40 pacientes, 7 incluidos en la rama de monoterapia con nivolumab y 33 en la rama de terapia combinada. La gran mayoría de los pacientes que se incluyeron fue por sarcoma de Kaposi. Siguiente. Como se puede ver en este gráfico, nos observan diferencias en el reservorio desde el momento basal y los diferentes puntos en los que se midió según protocolo del estudio, para ninguna de las combinaciones evaluadas, tanto de manera global como individualizada. Siguiente. En cambio, sí se observan diferencias estadísticamente significativas tras el primer día post-infusión en los pacientes que recibieron la doble combinación. Sin embargo, esta diferencia carece de relevancia clínica. Siguiente. Como saben, uno de los indicadores de éxito de las estrategias de curación es el porcentaje de pacientes con rebote de la carga viral y la magnitud de la misma. Como se puede ver, pese a que sí existe un incremento en la carga viral plasmática tras la infusión, este efecto carece de relevancia clínica. Siguiente. En conclusión, el uso de anti-PD1 solo o en combinación con anti-CTLA4 no muestra actividad relevante en el reservorio de pacientes infectados por el VIH en tratamiento oncológico. Por lo tanto, esta estrategia prometedora en estudios in vitro e in vivo de modelos animales no demuestra ser relevante en este tipo de pacientes. Siguiente. La siguiente comunicación es un ensayo clínico en el que se evalúa una estrategia de shock and kill mediante la combinación de un anticuerpo neutralizante que es el 3BN-C177 en combinación con romidepsin. La estrategia de shock and kill consiste en estimular la salida del reservorio viral para favorecer su reducción e, idealmente, su completa eliminación. Para ello se han empleado diferentes combinaciones con resultados dispares. Siguiente. Este es el estudio ROADMAP en el que se evalúa una estrategia diferente. Consiste en la administración de anticuerpos neutralizantes previo a la reversión de la latencia. El endpoint primario del estudio fue el tiempo hasta el rebote viral tras supresión de tratamiento controlado analíticamente. Siguiente. Los compuestos empleados fueron el anticuerpo neutralizante 3BN-C177, cuya diana principal es el sitio de unión de CD4 de la envuelta del VIH, y el romidepsin, fármaco aprobado para el tratamiento del linfoma periférico y central de células T. Ambos compuestos han sido evaluados en estudios previos, mostrando resultados prometedores para esta estrategia. Siguiente. Se diseña un ensayo clínico aleatorizado en el que se incluyeron 30 pacientes infectados por el VIH. Todos los pacientes recibieron 2 ciclos terapéuticos. En la primera rama recibieron la combinación de anticuerpos neutralizantes y romidepsin y en la otra rama solo romidepsin. En la semana 24 se realizó la parada programada de tratamiento antirretroviral. Estas son las características basales de cada uno de los pacientes incluidos en los diferentes grupos. Como ven, los criterios de inclusión: VIH positivo, evidentemente, mayor de edad, en tratamiento antirretroviral durante al menos un año, con carga viral detectable, recuento linfocitos C4 mayor a 500 y no presentar coinfección por virus hepatotropo B o C. En primer lugar, una gran proporción de los pacientes presentó algún efecto adverso, reportándose el 78,5%, siendo el 27% achacable al uso de la medicación del estudio. Además, 2 pacientes presentaron prolongación del QT tras administración de romidepsin. Siguiente. En primer lugar, no se observó cambios en el recuento del linfocito CD4 durante los diferentes puntos del estudio. Siguiente. Tampoco se observó diferencias en el tamaño del reservorio durante el tratamiento. Siguiente. Todos los pacientes presentaron rebote de la carga viral tras supresión del TAR. El tiempo medio al rebote de la carga viral fue de 17,5 días en el grupo de tratamiento doble y de 28 en el tiempo para la rama de tratamiento simple. En conclusión, esta estrategia consigue un modesto retraso en la aparición de rebote de la carga viral en pacientes infectados por el VIH con control de la viremia mediante TAR durante al menos un año. Pero desde mi punto de vista tampoco es una estrategia válida para seguir ahondando en ella. Siguiente.
La siguiente comunicación evalúa la seguridad y eficacia de tratamiento con besatolimod en pacientes virémicos controladores. Siguiente. La combinación de agonistas de TLR7 con una vacuna que induce la activación del linfocito CD8 específico ha sido evaluado en primate con resultados interesantes, como se puede ver en la gráfica de la derecha. La hipótesis de partida de este estudio es que aquellos pacientes que ya presentan una respuesta parcial efectiva de CD8 previo al tratamiento, como son los controladores virémicos, podrían beneficiarse de tratamiento con agonistas de TLR. Para ello diseñan un ensayo clínico controlado con placebo. Siguiente. Se incluyeron en el estudio 25 pacientes controladores virémicos. Estos se definieron como pacientes que, previo al inicio del TAR, presentaban carga viral entre 50 y 5.000 copias por mililitro. Los pacientes se aleatorizaron 2-1 a recibir placebo o besatolimod en diferentes dosis durante 20 semanas. Tras un periodo de lavado de 4 semanas sin recibir el besatolimod, se retiró el TAR durante 24 semanas. En el estudio se incluyeron 17 pacientes en la rama experimental y 8 en el grupo placebo. Las características basales fueron similares entre los diferentes grupos. Siguiente. 9 pacientes presentaron efectos adversos a la medicación en la rama experimental, siendo los principales flu-like, parecido a la gripe, y un paciente en el grupo experimental presentó SAE, que fue aumento de hiperglicemia y glicosuria, grado 2. Siguiente. No se observó un patrón claro en la inducción en la viremia entre el grupo experimental y el placebo. La medida de tiempo al rebote viral fue de 4 semanas. Siguiente. Tras la interrupción del TAR, sí se observó una diferencia significativa en los niveles plasmáticos de carga viral en pacientes en el grupo experimental entre el momento basal y tras retirada del tratamiento, no observándose dicha diferencia en el grupo placebo. Siguiente. No se observaron diferencias en la cantidad de DNA viral en células en ninguno de los puntos. En cambio, sí se observó un descenso significativo en IPDA, que es considerado como reservorio que puede inducir replicación viral e integridad del reservorio en el grupo experimental. Siguiente. Además, los pacientes en el grupo experimental mostraron una mayor activación del linfocito CD4 y CD8, manteniéndose en cada una de las dosis programadas del estudio. Siguiente. En conclusión, en este estudio, besatolimod en controladores virémicos se asoció a, primero, descenso en el reservorio intacto de DNA viral, que es un aspecto importante, modesto retraso en el rebote viral tras interrupción del TAR, y en último lugar, aumento de la actividad inmunológica. Aunque los autores dicen que el tratamiento fue bien tolerado, esto hay que tomarlo con cautela, ya que existe una alta tasa, como hemos visto, de efectos adversos a este fármaco y además de que se reporta un SAE que no es despreciable dada el bajo número de pacientes incluidos. De todas formas, la combinación de este fármaco con otras terapias debe ser evaluado como posible estrategia de curación de la infección por el VIH. Siguiente. Y en este sentido es la siguiente comunicación. Una comunicación que trata sobre la inmunización de primates infectados por SIV con pautas más complejas, incluyendo el fármaco que hablamos anteriormente. La pregunta de investigación que se hacen los autores es: ¿puede la combinación de inmunización pasiva y activa junto a la estimulación del sistema inmunológico en primates con carga viral suprimida por TAR controlar o retrasar la aparición de viremia tras discontinuación del TAR? Siguiente. Esta hipótesis viene avalada por 2 estudios previos realizados por el mismo grupo que, como pueden ver en la gráfica, tienen unos excelentes resultados. Siguiente. Este estudio utiliza, en primer lugar, vacuna de adenovirus MVA más besatolimod. Además, la vacuna estaba potenciada con proteína de la envuelta, GAP y POL. Además, en otra combinación es anticuerpos neutralizantes, PGT121, ampliamente neutralizante, en combinación con besatolimod. Se incluyeron 51 macacos infectados en tratamiento con dolutegravir y truvada tras 9 días tras infección, inoculación, y se dividieron en 4 grupos. Primero, triple combinación de los fármacos que hemos hablado antes, vacuna de adenovirus más besatolimod. Segundo grupo. Tercer grupo, anticuerpos neutralizantes más besatolimod y por último un grupo de control negativo. Siguiente. Este es el esquema del estudio. Como pueden ver, aquí se observan las diferentes pautas de administración y en la semana 86 tras inicio del estudio, tras infección, se procedía a la retirada del tratamiento antirretroviral. Siguiente.
Estos son los resultados principales. ¿Qué se consiguió? Se consiguió controlar la replicación viral durante 84 días en 4 macacos del grupo 2, en 3 macacos del grupo 1 y lo más interesante es en 6 macacos del grupo con triple combinación, observándose en estos además una menor tasa una menor magnitud del rebote de la carga viral tras supresión del tratamiento. Siguiente. Como se puede ver en este gráfico, un total de 8 macacos presentaban carga viral indetectable tras 80 días de retirada del tratamiento, concentrándose la rama de triple terapia en la mayor parte de ellos. Siguiente. En conclusión, esta estrategia muestra unos resultados muy prometedores para evaluar en pacientes. El único inconveniente, desde mi punto de vista, es que el timing de infección e inicio de TAR es bastante menor al que tendremos en nuestros pacientes, ya que prácticamente en ninguna ocasión ningún paciente diagnosticado va a iniciar tratamiento tras 9 días de infección. Esto puede condicionar mucho los resultados cuando se vean la estrategia en humanos y es posiblemente la razón por la que los estudios que tienen buenos resultados in vivo no están teniendo los resultados esperados cuando se utilizan en pacientes infectados por el VIH. Siguiente. Además, este mismo grupo presenta un estudio muy similar presentado en forma de póster late breaker, que muestra unos resultados parecidos cuando los macacos estaban en tratamiento antirretroviral durante un tiempo más prolongado, es decir, durante 38 semanas. Pero insisto, tendríamos que ser cautelosos a la hora de interpretar estos resultados y su posible impacto en nuestros pacientes. Siguiente. Por último, una buena noticia, dada esta situación, es se ha reportado la curación en un paciente de un nuevo caso de una posible cura funcional en paciente infectado por el VIH, que es conocido como el paciente Londres. Siguiente. Es un paciente con linfoma Hodgkin y receptor de trasplante de médula con mutación delta 32 para el correceptor CCR5. Es igual que el paciente Berlín. Los autores reportan la remisión de replicación viral tras 18 meses sin tratamiento antirretroviral. Siguiente. Como se puede ver en las gráficas, el paciente presentó remisión de la carga viral plasmática, pero presencia intermitente de DNA en el linfocito CD4. Siguiente. No se encontró positividad mediante interpretación clínica en ganglio y en tejido digestivo mediante PCR digital. Siguiente. En cambio, el paciente sí presentó positividad por criterio clínico en ganglio linfático como en linfocitos T de memoria. Además, se evidenció positividad para la integridad del reservorio, que recordar que se considera como el reservorio viral capaz de producir replicación en el futuro. Siguiente. En conclusión, se trata de un caso de un paciente controlador de viremia tras trasplante alogénico de célula hematopoyética y por lo tanto son buenas noticias. Pero la presencia del virus en algunos compartimentos indica que podría producirse una falta de control de la viremia en algún momento. Esta es la principal diferencia con el conocido como paciente Berlín. Si queréis tener más información sobre este trabajo, os recomiendo consultar la publicación que se hizo la semana pasada, la presentación de este póster, el Lancet HIV. Y nada más, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y mucho ánimo a todos. Buenas tardes. Gracias, Antonio. Tengo también 2 preguntas para ti. La primera, bueno, no sé si compartes mi visión pesimista de las estrategias Shock and Kill. El efecto sobre el reservorio parece bastante limitado, según nos acabas de comentar, y la toxicidad de algunas combinaciones también es significativa, ¿no? Aunque en este sentido, Besatolimod, oral y bien tolerado, pues parece que es algo diferente, ¿no? ¿Sigues creyendo que esta estrategia es válida o simplemente hay que encontrar mejores armas para llevarla a cabo? Y la segunda pregunta es, bueno, a mí me parece que lo más esperanzador que se ha presentado en este congreso en cuanto a curación es la práctica confirmación de la resolución de la infección por VIH del paciente Londres, ¿no? ¿Tienes alguna noticia sobre los pacientes en los que se mantenía la supresión de la viremia tras retirar el tratamiento antirretroviral? Me refiero a los pacientes de Barcelona, al paciente de Düsseldorf, los niños americanos, etcétera. Bueno, en relación a la primera pregunta sobre la estrategia de Shock and Kill, con esta estrategia el gran problema radica en dónde está el reservorio,
¿Estamos contabilizando el reservorio correctamente? Por eso es muy difícil a día de hoy saber si la disminución del reservorio que somos capaces de medir o de contabilizar, qué representa a nivel global de todo el reservorio. Hay una comunicación en este creo que yo creo que es muy interesante sobre un sistema parecido al PET con anticuerpos específicos frente a VIH para identificar reservorios y los resultados son muy ilustrativos, ya que muestra una afectación corporal casi completa, sobre todo a nivel de ganglios inguinales. Por lo tanto, necesitaríamos de fármacos que llegasen y activasen todas las células, y esto a día de hoy desconozco si es factible. De momento, la única estrategia que ha demostrado ser capaz de producir curación funcional es la edición génica. La edición génica con las herramientas que teníamos disponibles antes, como es el trasplante de médula con mutación delta 32 en el corrector CCR5. Ahora disponemos de herramientas de edición génica más precisas. En este sentido se han comunicado, hay una comunicación muy interesante sobre la utilización de CRISPR-Cas9 para la edición génica y la edición directamente en células con el reservorio. Se han presentado unas comunicaciones, como digo, muy interesantes en este sentido, y quizás la combinación o la estrategia más interesante sería utilizar las mejores herramientas en combinación de ambas estrategias. Sobre la cura funcional, pues se han presentado dos casos. El primero, se han presentado datos del caso de un niño de 4 años infectado por el VIH por transmisión vertical, con carga viral indetectable, sin tratamiento desde hace 3 años. Incluso este caso, a ser convertido y el análisis retrospectivo de las muestras han visto que es seronegativo desde el primer año de vida, en ausencia de tratamiento antirretroviral. Además presenta un recuento de linfocitos CD4 absolutamente normal, superior a las células a 1000. Pero se desconocen más datos sobre las características propias de este paciente, dado que es un niño de 4 años y no sé hasta qué punto aspectos éticos de investigación en más profundidad. Tendremos que esperar más años. Si alguien quiere saber más datos sobre esta comunicación, lo puede encontrar en el póster número 347. Y por último, el paciente Düsseldorf es un paciente ya previamente conocíamos desde el año 2013, que constató una cura funcional tras, igual que el paciente Berlín o el paciente Londres que hemos visto, tras trasplante de médula CCR5 con mutación delta 32. Las novedades de este CROI respecto a este paciente es que ha negativizado por completo el Western blot y que no se encuentran trazas de ADN viral ni en células B, ni CD4, ni memoria central, es decir, que sigue un patrón muy similar al paciente Berlín. Actualmente, en otra sesión, se comunicó en una sesión que existen 22 pacientes de estas características que están en seguimiento activo. Todos ellos actualmente mantienen el TAR a expensas de pruebas adicionales para decidir suprimir el tratamiento. Gracias, Antonio. Damos paso ahora a la tercera presentación que correrá a cargo de la doctora Lola Merino y versará sobre las comunicaciones relacionadas con prevención de la infección por VIH. Lola, por favor. Buenas tardes. Quisiera empezar dando las gracias a Juan Antonio y Antonio Riveros por invitarme a participar en esta reunión y, por supuesto, a la industria farmacéutica por hacer posible que esta reunión virtual pueda llevarse a cabo aún en las condiciones tan adversas como las que estamos viviendo. Segunda diapositiva. Estos son mis conflictos de interés. Siguiente diapositiva. A mí se me ha encargado el tema de la prevención y estas son las 5 comunicaciones que he seleccionado. Una está relacionada con el TAR como prevención, 3 con la profilaxis preexposición y 1 con la profilaxis posexposición. Siguiente diapositiva. Sin más, comienzo con la primera comunicación que se titula El descenso de la viremia comunitaria se asocia con el descenso en la incidencia de VIH en Australia. Siguiente diapositiva.
Los autores en su introducción hacen hincapié en que se han dedicado considerables esfuerzos de salud pública para implementar el tratamiento como estrategia dirigida a evitar las nuevas infecciones. Sabemos que indetectable significa intransmisible y que esto es bueno para el individuo, también probablemente lo sea para la comunidad, como así lo han demostrado algunos estudios. Sin embargo, hasta la siguiente diapositiva, hasta la fecha, no se han publicado datos de estudios a gran escala capaces de mostrar adecuadamente los beneficios a nivel comunitario. De hecho, en algunos estudios incluso se observó una aparente desconexión entre la eficacia a nivel individual del tratamiento como prevención y aquella a nivel poblacional, probablemente por factores de confusión o sesgo derivados de un diseño no lo suficientemente robusto. Siguiente diapositiva. Dado que muchos estudios previos realizados con este objetivo partían de casos generales de infección por VIH en población general, sin centrarse en aquellos grupos más vulnerables, los autores de este trabajo quisieron centrarse en los hombres que tienen sexo con hombre y los bisexuales. Los investigadores contaron con datos que provenían de una base de datos australiana conocida con el nombre de Access, que formaba parte de un sistema de información que registra datos anónimos de infecciones sobre transmisión sexual en hombres que tienen sexo con hombres y bisexuales. Este estudio incluyó datos de los dos estados con más población en Australia, que son Nueva Gales del Sur y Victoria, y el periodo que se evaluó fue el comprendido entre los años 2012 y 2017. Los datos se recogieron en 67 centros que incluían clínicas de salud sexual, hospitales, centros sanitarios generales y centros comunitarios que realizaban pruebas diagnósticas de ITS. La cohorte estuvo formada por 115.982 hombres, de los cuales 14.839 eran pacientes infectados con el VIH. Siguiente diapositiva. Entre estos hombres con diagnóstico de VIH se calculó la prevalencia anual de viremia teniendo en cuenta la carga viral de la última determinación de un año de calendario y considerándose virémicos aquellos que tenían una carga viral igual o superior a 200 copias mililitros, puesto que por debajo se considera que no transmiten la infección. Mientras que se usó un modelo matemático para estimar la proporción de pacientes VIH positivos que viven con la infección por VIH pero que no está diagnosticada, suponiendo que estos tienen un 100% de viremia. Estos resultados se combinaron para estimar la viremia comunitaria y se calculó un coeficiente de correlación para evaluar la relación temporal entre la viremia comunitaria y la incidencia del VIH. Para tener en cuenta la introducción de la profilaxis previa a la exposición al VIH, en 2016 el análisis se repitió solo para el periodo 2012-2015. Siguiente diapositiva, estos son los resultados. Durante el periodo evaluado se produjo un notable descenso de la carga viral de los pacientes VIH que participaron en el estudio. Así, en el año 2012 el 17% de los participantes con el VIH tenían carga viral detectable, porcentaje que se redujo hasta el 4% en el año 2017. Siguiente diapositiva. El porcentaje de hombres con VIH no diagnosticado disminuyó solo ligeramente entre los años 2012 y 2017, del 11 al 9%, por lo que probablemente este no fue un factor relevante que pudiera explicar cambios en la incidencia. Siguiente diapositiva. Al combinar los dos datos, viremia poblacional disminuyó del 29% en el 2012 al 13% en el 2017. Una tendencia principalmente explicada por el aumento del porcentaje de hombres que tienen sexo con hombres y bisexuales con el VIH ya diagnosticado, en tratamiento y con carga viral indetectable. Siguiente diapositiva. La incidencia de la infección por VIH cayó en un 75% entre los años 2012 y 2017 de forma coherente con la carga viral poblacional, pasando de 0,88 casos por 100 personas año de seguimiento en el 2012 a 0,22 casos por 100 personas año de seguimiento en el 2017. Siguiente diapositiva. El coeficiente de correlación entre la prevalencia de viremia comunitaria anual y la incidencia de VIH del 2012 a 2017 fue de 0,94, con una P significativa, y de 2012 a 2015 fue de 0,9, también significativo. Ambos los dos significativos estadísticamente. Siguiente diapositiva.
Como conclusiones, los autores dicen que la disminución de la viremia comunitaria entre hombres homobisexuales estuvo fuertemente asociada con la disminución de la incidencia del VIH, incluso antes de la implementación de la profilaxis preexposición, y que estos hallazgos justifican la importancia de la inversión en iniciativas de tratamiento antirretroviral, destacando que estos deben mantenerse como elementos clave de la prevención del VIH. La siguiente comunicación se titula Inicio de la profilaxis preexposición durante la infección aguda por el VIH. ¿Cuál es el riesgo de desarrollo de resistencia al tratamiento antirretroviral? Es un estudio llevado a cabo en Tailandia. Siguiente diapositiva. En Tailandia existen aproximadamente 7.500 usuarios de PrEP, aunque se estima que entre 50.000 y 100.000 personas, hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero, serían candidatos a esta estrategia de prevención. El centro de cribado más importante de VIH de Tailandia es la Clínica Anónima de la Cruz Roja Tailandesa, y lo que hacen en esta clínica, en siguiente diapositiva, es que a las personas que están en riesgo de infección por el VIH les hacen un cribado con un test de antígeno anticuerpo de cuarta generación, tiene el resultado al momento, y les ofrecen la profilaxis preexposición con un régimen estándar de tenofovir en tricitabina, y le ofrecen iniciarlo el mismo día que se realiza la prueba. A su vez, se le realiza un test cualitativo de RNA de VIH que se hace en pool de 17 muestras, y si alguna sale positiva, pues entonces se hace la determinación del VIH en cada muestra individual. Y las muestras que salen positivas se confirman mediante un test cuantitativo de VIH. Luego a los pacientes se les cita al mes siguiente, al tercer mes y después cada 3 meses durante todo el tiempo que están en PrEP. Y en cada visita se le hace una determinación, una serología VIH. Siguiente diapositiva. En cuanto a resultados, hasta octubre del año 2018, 2.442 personas habían comenzado PrEP, el 93% eran hombres y el 83% eran hombres que tienen sexo con hombres. La mediana de edad fue de 32 años, con un rango entre 17 y 78 años. 7 individuos, es decir, 1 de cada 350, tenían una infección aguda al inicio de la PrEP. Los 7 eran homosexuales de 22 a 29 años, y la infección aguda se identificó mediante ARN del VIH cualitativo agrupado solo en 5 casos, o bueno, solo. Hubo 2 en los que no se identifica. La mediana cuantitativa de ARN del VIH fue de 317 copias mililitro, con un rango de 32 a 16.780 copias. Los 2 casos restantes se diagnosticaron por serología reactiva al VIH en la visita del mes 1 después del inicio de la PrEP. En ambos, el ARN del VIH cualitativo había sido negativo, pero el ARN cuantitativo en las muestras pre-PrEP almacenadas el nivel de copia era de 58 y 86 copias mililitros respectivamente. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva podemos ver que la sensibilidad del cribado cualitativo del VIH se relaciona con la cantidad de carga viral, de manera que aquellos individuos que tenían menos de 86 copias pues fueron negativos al test cualitativo. Siguiente diapositiva. En cuanto a la aparición de resistencia, los 7 pacientes tenían test de resistencia genotípico en las muestras post-PrEP. 3 de 7 tenían resistencia a entricitabina, tenían la mutación 181I y la 181V. El rango de días en estos pacientes de uso de PrEP fue de 29 a 122 días. 4 de 7 no tenían ninguna mutación de resistencia. El rango de días de uso de PrEP había sido de 2 a 15 días. No se detectó ninguna mutación de resistencia a tenofovir ni a inhibidores de proteasa, y sí se identificó una mutación de resistencia no análogo, en concreto la E138A. Siguiente diapositiva. Como conclusiones, 1 de cada 350 usuarios de PrEP desarrollaron una infección aguda al inicio de la PrEP. Segundo, el cribado de la infección aguda mediante PCR cualitativa puede detectar la mayoría, pero no todos los casos de infección aguda antes del inicio de la PrEP. En tercer lugar, el riesgo de desarrollo de mutaciones de resistencia incrementa conforme aumenta del tiempo en PrEP, de tal manera que por debajo de 15 días el riesgo es bajo y por encima de 4 semanas el riesgo es alto. En cuarto lugar, la mutación más común desarrollada es la M184I y la V, que confiere resistencia a entricitabina y a la amibudina. Y en quinto lugar, existe muy bajo de resistencia a tenofovir cuando la profilaxis preexposición se toma durante menos de 5 semanas. Por último, siguiente diapositiva,
Es curioso que desde el año 2019 los clientes de profilaxis preexposición que tienen cualquier conducta de alto riesgo en los últimos 30 días, en lugar de iniciar una PrEP con biterapia, lo que hacen es darle una triple terapia con rilpivirina y truvada durante 4 semanas. Y si al mes de iniciado la PrEP los anticuerpos frente al VIH son negativos, se suspende la triple terapia y se dejan en PrEP. Pues bien, durante el año 2019, unas 1.200 personas habían iniciado PrEP en este tiempo y desde que se ha puesto en práctica esta iniciativa no se ha detectado ninguna infección aguda desde entonces. La tercera comunicación se titula Los niveles urinarios de tenofovir por inmunoensayo predicen protección frente al VIH en un extenso ensayo de PrEP. Los autores justifican el estudio en que se necesitan nuevas herramientas para evaluar la adherencia al uso de la PrEP, ya que las que hasta ahora existen son caras, ¿no? A veces se necesita enviar muestras al laboratorio, muestras que en laboratorios que están en sitios lejanos, y se necesita un equipo de laboratorio especializado y unos técnicos entrenados, un personal entrenado. Lo que hace este grupo es desarrollar un nuevo inmunoensayo que detecta el nivel de tenofovir en orina en minutos, y esto podría utilizarse como point of care. Siguiente diapositiva. El objetivo de este estudio, por un lado, es comparar los niveles urinarios de tenofovir con los niveles plasmáticos y, en segundo lugar, evaluar la capacidad del test para predecir protección frente al VIH. Siguiente diapositiva. En cuanto a la metodología, lo que hacen es medir los niveles de tenofovir en muestras de orina almacenadas, recolectadas de una cohorte de hombres y mujeres VIH negativos de los brazos activos de PrEP del estudio Partner, que conocemos todos, usando el ensayo un ELISA con un límite inferior de cuantificación de 1000 nanogramos mililitros. Segundo, las concentraciones de tenofovir en plasma de fecha coincidente se miden mediante cromatografía líquida, espectrometría de masa en TANDE, con un límite inferior de detección de 0,31 nanogramos mililitros. En tercer lugar, utilizando la misma cohorte y todos los seroconvertores de VIH que estaban en PrEP, se realizó un análisis de casos cohorte para evaluar la asociación entre el nivel reciente de tenofovir en la orina, mayor de 1500 nanogramos mililitros, que es un umbral que clasifica con precisión la dosis reciente de PrEP, y la protección frente al VIH. Por último, las estimaciones de la razón de riesgo para el modelo de COS se ajustan en función de edad, sexo y conducta sexual. Siguiente diapositiva. Estos son los resultados. Se incluyeron 292 participantes en la cohorte y 22 casos. El 39% de la cohorte y el 55% de los casos eran mujeres. Los niveles detectables de tenofovir en orina mostraron una sensibilidad del 87% con un intervalo de confianza del 84 al 90% y una especificidad del 73% con un intervalo de confianza del 65 al 79%. Para la concentración de tenofovir en plasma detectable, que es predictiva de protección frente al VIH. Usando el nivel de orina en la primera detección de seroconversión en el modelo ajustado, un nivel de tenofovir en orina por encima de 1500 nanogramos mililitros se asoció con una reducción ajustada del riesgo del 71% en el riesgo de adquisición del VIH. Por último, siguiente diapositiva, como conclusiones, en este extenso ensayo de PrEP, el nuevo inmunoensayo de tenofovir en orina fue predictor de protección frente al VIH con una buena sensibilidad y especificidad para la detección de niveles de tenofovir en plasma. El ensayo podría ser una herramienta valiosa para facilitar la retroalimentación en tiempo real del uso de la PrEP, tanto al proveedor como al paciente, lo que permitiría una intervención inmediata en la adherencia. La siguiente comunicación se titula Razones para un uso subóptimo de profilaxis preexposición entre hombres que tienen sexo con hombres en Estados Unidos y el trabajo llevado a cabo por la red de ensayos de prevención del VIH de Estados Unidos. Esta red cribó en el año 2018 a 1.305 hombres que tienen sexo con hombres en Boston, Baltimore, Atlanta y Birmingham. El análisis actual se centra en hombres que tienen sexo con hombres, que son VIH negativos y que están en riesgo de infección VIH según los criterios de los CDC. Todos los participantes completaron un cuestionario de donde se recogían factores de riesgo sociodemográfico y de comportamiento, así como el conocimiento sobre profilaxis preexposición, actitudes y creencias sobre la misma. Además,
se determinaron niveles de tenofovir, concentraciones plasmáticas de tenofovir, en aquellas personas que refirieron haber usado PrEP en los 12 meses anteriores. Se construyeron, por último, modelos univariados y multivariados para determinar los factores asociados con haber oído hablar de PrEP, haber usado la PrEP en los últimos 12 meses y tener concentraciones protectoras de tenofovir en el plasma, consideradas como tales aquellas que estaban por encima de 40 nanogramos mililitros. Siguiente diapositiva, resultados. Estas son las características de los sujetos. De los 267 sujetos que presentaban riesgo de infección por VIH, el 60% tenía menos de 35 años, un 42% eran de raza negra o africana, el 63% tenía un buen nivel de estudio, un 79% tenían seguro médico y un 87% tenían ingresos anuales menores de $30.000. 187, es decir, el 72,5% indicaron que habían oído hablar de PrEP. Entre los que habían oído hablar de PrEP, 43, es decir, el 23,1%, indicaron que lo usaron en el último año, y entre aquellos que lo usaron, un 19, es decir, el 57,6%, tenían concentraciones sanguíneas protectoras. Siguiente diapositiva, aquí vemos la cascada de PrEP en hombres que tienen sexo con hombre en esta cohorte. Vemos que de 267 que presentaban riesgo de infección, tan solo un 7% estaban en PrEP. Pasa a la siguiente diapositiva. En el modelo multivariante, los factores asociados con haber oído hablar de PrEP fueron el tener una edad más joven, el ser de raza blanca, tener una educación superior a la escuela secundaria. Entre los factores asociados con haber usado PrEP estaban el tener empleo, vivir en Baltimore, tener seguro sanitario, tener una percepción aumentada del riesgo de infección VIH y no estar preocupado por los efectos secundarios. Por último, en los factores asociados con tener concentraciones protectoras de fármacos, el factor asociado a ello fue el no preocuparse por los efectos secundarios de los fármacos usados en PrEP. Pasa a la siguiente diapositiva. Como conclusiones, podemos decir que a pesar de que la mayoría de los 382 hombres que tienen sexo con hombre VIH negativos reclutados en estas 4 ciudades de Estados Unidos cumplían los criterios de riesgo de los CDC para el uso de PrEP, solo el 7% tenían niveles protectores de fármacos. La mayoría había oído hablar de PrEP, especialmente los más jóvenes, blancos con un nivel de educación más elevado. El principal factor que se asoció a tener niveles protectores de fármacos fue el no estar preocupado por los efectos secundarios de los mismos. Por lo tanto, el estudio sugiere que las estrategias para aumentar la captación y la eficacia de la PrEP necesitan abordar cuestiones socioeconómicas, así como informar a estas personas sobre los efectos adversos de los fármacos y el riesgo de adquisición del VIH. Para finalizar, la última comunicación está relacionada con la profilaxis posexposición y se titula Islatravir semanal oral proporciona profilaxis posexposición efectiva frente al SIV en un modelo de macaco rhesus. Siguiente diapositiva. Islatravir, como ya conocemos, es un inhibidor de la translocación de la transcriptasa inversa de análogos de los nucleósidos, que tiene una elevada potencia, un perfil de resistencia distinto, un buen perfil de seguridad, una larga vida media y una favorable distribución tisular. Siguiente diapositiva. Entre las estrategias de prevención frente al VIH en personas con alto riesgo de las que disponemos en la actualidad, por un lado tenemos la profilaxis preexposición y por otro lado tenemos la profilaxis posexposición. Esta última se tiene que administrar de forma precoz por vía oral diaria durante 30 días. Esto es lo que tenemos hasta el momento actual. El objetivo de este trabajo es valorar la eficacia de Islatravir como profilaxis posexposición en este modelo de SIV en mono rhesus macaco, en macaco rhesus. Siguiente diapositiva. Esta es la metodología. A 12 macacos rhesus de la India se inocula el virus SIV intravenoso. A 6 se le administra Islatravir oral a dosis de 3,9 miligramos kilo y a la otra mitad, otros 6, no se le administra nada. Posteriormente se determina la carga viral del SIV por PCR y el DNA proviral en las células mononucleares periféricas. Asimismo, se determinan los anticuerpos frente al SIV a lo largo del estudio. Pasa a la siguiente diapositiva. Este es el esquema del estudio. En el momento basal se inocula el virus intravenoso y se hacen extracciones sanguíneas semanales. El Islatravir se comienza a administrar en el día 1 y hay 4 estadios.
En el primero se administran 4 dosis semanales que se inician 24 horas después de la inoculación. En el segundo estadio se inoculan 3 dosis semanales, en el tercero 2 y en el cuarto una única dosis. Se utilizaron los mismos monos para todos los estadios y cada estadio se separaba del anterior 7 semanas desde la última dosis. Siguiente diapositiva. Aquí en esta diapositiva se puede apreciar cómo todos los macacos a los que no se administra islatravir se infectan. Y 6 de 6, es decir, a todos a los que se administra 2, 3 y 4 dosis están protegidos. Siguiente diapositiva. Cuando se administra una única dosis, 24 horas después de la inoculación, 4 de 6 no se infectan, 2 de 6 sí. Siguiente diapositiva. Si esto lo extrapolamos a los humanos, teniendo en cuenta la farmacocinética del islatravir en los humanos, una única dosis administrada 24 horas después de la infección podría ser una buena opción como profilaxis posexposición. Siguiente diapositiva. Como conclusión, tan solo 2 dosis orales de islatravir a la dosis de 3,9 miligramos kilo administrada 24 horas después de la inoculación intravenosa del virus del SIV son suficientes para prevenir completamente la infección. Sin embargo, una sola dosis de islatravir no pudo proporcionar una protección adecuada. Teniendo en cuenta que la vida media de islatravir en las células mononucleares periféricas humanas que oscila entre 79 y 214 horas, es sustancialmente más larga que la vida media en macaco rhesus, que es de 50 horas, es concebible que una sola dosis oral baja administrada dentro de las 24 horas posteriores a la exposición al VIH pudiera proporcionar una profilaxis posexposición efectiva. Estos resultados respaldan la utilidad potencial de islatravir como tratamiento simplificado en la profilaxis posexposición. Siguiente diapositiva. Ya por último, dar las gracias a los que han hecho posible que esta reunión se celebre y a los que estáis ahí enfrente escuchándola. Y estamos viviendo, ya lo sabemos todos, momentos dificilísimos, pero estoy segura que esto lo vamos a superar entre todos. Buenas tardes. Gracias, Lola. También 2 preguntas para ti. La primera es sobre islatravir y la segunda sobre las mutaciones que aparecen en PrEP. Bien, islatravir, bueno, pues tiene una farmacocinética que lo hace muy apropiado para una profilaxis por exposición hipersimplificada. Pero ¿tú crees que es un fármaco que en monoterapia es un buen candidato para una estrategia de PEP en donde actualmente utilizamos terapia triple? Y la segunda pregunta es sobre el significado que tienen las mutaciones, concretamente la mutación M184V que aparece en los pacientes en PrEP con infección aguda por VIH de cara al TAR de inicio, ¿no? Actualmente utilizamos pautas basadas en inhibidores de la integrasa y 1 o 2 análogos de nucleósidos. ¿Tú crees que esas pautas deben cambiarse en enfermos que estaban en PrEP y que desarrollaron mutaciones? Respecto a la primera pregunta sobre si yo pienso que islatravir, a pesar de su perfil favorable en humanos, podría ser un buen candidato en una profilaxis posexposición, bueno, los datos que hay son en modelos animales, en el macaco rhesus. Hay otro estudio previo en el que haciendo la inoculación del virus por vía intrarrectal hubo una protección total. Aquí también con tan solo 2 dosis semanal la protección ha sido absoluta. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que ese perfil es mucho mejor en humanos, no tengo por qué pensar que no sea un buen candidato. En cuanto a la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué significado tiene la mutación 184V que aparece o que puede aparecer, ¿no? en pacientes que comienzan pre y tienen una infección aguda en ese momento? Respecto al uso de pautas recomendadas actualmente basadas en integrasa, bueno, lo único que tengo claro es que no utilizaría de entrada una biterapia con dolutegravir 3TC. Respecto a la triple terapia estándar basada en vistegravir y TAF o en dolutegra Quivesa o dolutegra TAF, pues probablemente corramos el riesgo de estar empezando
con una biterapia. Eso o comenzar con una biterapia con 2 fármacos de alta barrera genética, como pueden ser dolutegravir asociado a Darunavir o una triple terapia ya en el que se asocia un no análogo además. Sinceramente no tengo claro el tema. El único que tengo claro el tema es que no usaría una biterapia con Dolu3-TC. Lo que sí intentaría es obtener cuanto antes el test de resistencia, ya que como se ha visto en este estudio, la probabilidad de aparición de desarrollo de mutaciones de resistencia es tanto mayor cuanto más tiempo pasa el individuo en PrEP. Muchas gracias, Lola. Pasamos ahora a la cuarta y última presentación, en la que el doctor Macías nos va a resumir las comunicaciones que él ha seleccionado de infecciones y tumores asociados a la infección por VIH. Juan, por favor. Hola, buenas tardes. Paso a tratar mi bloque de infecciones y neoplasias asociadas a la infección por VIH. Pasa la segunda diapositiva. Esta diapositiva representa la lista de comunicaciones que voy a resumir. 2 ensayos clínicos en neoplasia, 2 comunicaciones en hepatitis C y muy brevemente la sesión especial de COVID-19. Siguiente diapositiva, 3. Vamos a comenzar con un ensayo clínico para evaluar el valganciclovir como tratamiento preventivo del síndrome de reconstitución inmune por Kaposi. Siguiente diapositiva, la 4. El Kaposi es una enfermedad angioproliferativa causada por el virus herpes 8 que tiene un curso clínico poco predecible, de ligero a rápidamente progresivo. El ganciclovir es un fármaco activo e in vitro frente al herpes virus 8, que además ha demostrado reducir en vivo la replicación orofaringea de este virus. Y por último, cuando se emplea como profilaxis secundaria por otro motivo, pues reduce el riesgo de Kaposi, según parece. Estos autores hipotetizaron que el valganciclovir podría ser beneficioso para prevenir el sarcoma de Kaposi como síndrome de reconstitución inmune al ser un profármaco del ganciclovir. Siguiente diapositiva, la 5. Este es el diseño del ensayo. Incluyeron pacientes naïf para tratamiento antirretroviral que tenían un Kaposi diseminado, cribaron 91, randomizaron a 40, esto habla de unos criterios de exclusión un poquito estrictos. El grupo experimental consistió en tratamiento durante 4 semanas con valganciclovir, al que se añadía posteriormente tratamiento antirretroviral. El grupo control recibió tratamiento antirretroviral desde el principio y cualquiera de los 2 grupos quimioterapia según fuese clínicamente indicado. Siguiente diapositiva, 6. La barra verde representa el grupo experimental, la barra azul el grupo control, y lo que se observa es una reducción significativa en la incidencia de sarcoma de Kaposi grave como cuadro de síndrome de reconstitución inmune. Siguiente diapositiva, la 7. Otros factores asociados con el Kaposi grave como reconstitución inmune fueron el dintel basal de CD4, la replicación del virus del herpes 8, la carga viral del herpes 8 y los niveles de interleuquina 6. Siguiente diapositiva, la número 8. Los autores concluyen que el valganciclovir disminuyó la incidencia de Kaposi grave como síndrome de reconstitución inmune entre pacientes que no habían recibido tratamiento antirretroviral previo y se presentaban con un Kaposi diseminado. Ellos consideran que además la carga viral del herpes virus 8 y los niveles de IL-6 pues podrían ser de utilidad en este contexto. El Kaposi diseminado afortunadamente no es una eventualidad frecuente como forma de presentación a día de hoy en nuestro medio,
pero merece la pena tener en cuenta esta posible herramienta de tratamiento para evitar una progresión de un Kaposi como reconstitución inmune después de comenzar tratamiento antirretroviral. Siguiente diapositiva, la 9. Pasamos ahora a otro ensayo clínico en cáncer de ano. Siguiente diapositiva, la 10. Las personas que están infectadas por VIH tienen un riesgo aumentado de desarrollar cáncer de ano aunque estén con tratamiento antirretroviral eficaz. Y esto se concentra especialmente en los hombres que tienen sexo con hombres, que alcanzan tasas de cáncer anal que se aproximan a las del cáncer colorectal en población general. El cáncer anal se precede de una displasia de alto grado y progresa hasta a razón de 1 por 400 por año, según se ha estimado. La regresión de la displasia de alto grado parece que se relaciona con las respuestas T frente a un oncogen del virus del papiloma humano. Hay un grupo de fármacos al que pertenece la pomalidomida, son inmunomoduladores. La pomalidomida es oral y es activa frente al virus del herpes 8 y podría facilitar, mejorar la respuesta inmune frente al virus del papiloma humano. Por esto, estos autores se plantearon ver cuál era la seguridad y eficacia de la pomalidomida a baja dosis para tratar la displasia anal de alto grado persistente. Siguiente diapositiva, la 10. Los autores incluyeron a gente que tenía una displasia de alto grado demostrada en 3 ocasiones por lo menos durante 12 meses o más. Esto yo creo que es excesivo. Y estas personas tienen que ser capaces de tolerar el tratamiento antiplaquetario con aspirina porque estos fármacos son trombogénicos. A la derecha del gráfico, a la izquierda del gráfico, perdón, está la fase de cribado, en la que básicamente lo que hicieron fue anoscopias de alta resolución. Posteriormente los randomizan a una única rama, recibir pomalidomida durante 21 días, 7 días de descanso y así se repite hasta 6 veces, 6 ciclos y posteriormente a los 6 meses evalúan mediante anoscopia de alta resolución qué es lo que ha pasado histológicamente. Siguiente diapositiva, la 12. Incluyeron 26 pacientes, 16 VIH negativos, 16 positivos. Todos tenían una displasia de alto grado, grado 3, y se había demostrado en ello una persistencia de la displasia durante 37 meses de mediana, una barbaridad de tiempo. Siguiente diapositiva, la 13. Esta diapositiva resume la respuesta a los 6 meses, que es el endpoint primario del ensayo. A la izquierda de la diapositiva está la respuesta global. Los pacientes responden alrededor de un 50%. En las barras del medio está la respuesta completa, la eliminación total del área con displasia, que alcanzan alrededor de un 30% de los pacientes. Y esto presentando como efecto adverso únicamente neutropenia, que en la mayoría de los casos fue leve. Siguiente diapositiva, la 14. Los autores concluyen que la pomalidomida en dosis bajas se toleró bien y que produce una respuesta duradera de la displasia de alto grado en pacientes con y sin infección por VIH, incluso en pacientes que tenían una enfermedad establecida, crónica y extensa. Los autores no presentaron datos acerca de qué es lo que sucedía con la infección por virus del papiloma humano, cuántos pacientes eliminaban la infección como consecuencia del tratamiento o en cuántos persistía. Esta información además la tenían pendiente de analizar según les pregunté. Y esto es importante porque aquellos en los que persista la infección por HPV recurrirá la displasia con práctica seguridad. Siguiente diapositiva, la 15. Pasamos ahora al bloque de hepatitis C. Siguiente diapositiva, la 16. Esta ha sido la fotografía de la epidemia por virus de la hepatitis C en Ámsterdam entre hombres que tienen sexo con hombres. En azul está la incidencia de hepatitis C aguda primaria en este grupo de sujetos. Ellos ven a lo largo del tiempo cómo se agrupaba hacia 2005, como descubren que las infecciones se daban por clústeres de hombres que tienen sexo con hombres. Posteriormente
ven que aquellos que se curan tienen una alta tasa de reinfección, y desde 2015, cuando están disponibles los antivirales de acción directa, lo que se observa es una caída en la incidencia de nuevas infecciones, pero que no alcanza a llegar al cero. Queda una tasa residual, y lo que es preocupante es que en los últimos años, 2018-2019, ven que hay una alta incidencia de infecciones agudas entre los usuarios de PrEP. Siguiente diapositiva, la 17. Hacen en este estudio un análisis filogenético de las secuencias de virus que hay en Ámsterdam, y en este gráfico pues se muestran, por ejemplo, las de genotipo 1A. ¿Qué es lo que observan? Los círculos de colores son clústeres de HSH, son secuencias muy relacionadas que además se observan dentro de grupos de HSH con vínculos epidemiológicos. Siguiente diapositiva, 18. Sin embargo, además de estos agrupamientos de casos, encuentran las flechas azules una serie de secuencias que no pertenecen a ningún agrupamiento, y analizan estas secuencias. Y lo que ven es que las secuencias que no pertenecen a ningún clúster y que no estaban anteriormente en Ámsterdam y están siendo importadas, están creciendo en los últimos años. Siguiente diapositiva, la 20. Concluyen entonces que las introducciones externas de cepas de hepatitis C están creciendo entre los HSH en Ámsterdam, aunque este grupo de pacientes tenga un grado de agrupamiento muy, muy alto. Esta introducción de nuevas infecciones pues podría ser una barrera para la eliminación de la hepatitis C en Ámsterdam y a nivel mundial probablemente. Esto es algo que seguramente también nos afecta a nosotros. Siguiente diapositiva, la 21. Presento ahora un estudio de la cohorte PAVIR-GEP. Siguiente diapositiva, la 22. Hemos estado utilizando desde hace ya algún tiempo la rigidez hepática para optimizar nuestro manejo del cribado de varices esofágicas, de tal manera que los pacientes que tenían, los cirróticos que tenían una rigidez hepática por debajo de 21, sabíamos que no tenían varices con riesgo de sangrado y no le hacíamos endoscopia. Sin embargo, esta información proviene de pacientes con hepatitis C activa, y no sabemos si ese valor predictivo de ese punto de corte 21 pues va a seguir funcionando en gente que alcanza la respuesta viral sostenida y se curan. Entonces, en las cohortes GEP-MONI y PAVIR-DA se seleccionaron pacientes que habían alcanzado la respuesta viral sostenida, que tenían una rigidez hepática previa al tratamiento igual o mayor de 9,5 y que tenían una rigidez hepática disponible en el momento de la respuesta viral sostenida. En ello se miró la incidencia de un primer episodio de sangrado digestivo asociado a hipertensión portal después de la respuesta viral sostenida. Siguiente diapositiva, 23. Después de incluir más de 1000 pacientes con un seguimiento mediano de 43 meses y con poquísimas pérdidas de seguimiento, lo que se observó es que aquellos pacientes que alcanzaban por debajo de 21 en la respuesta viral sostenida y se mantenían en esa cifra, no sangraban. En pacientes que no se encontraban en esa situación, que estaban por encima de 21, pues las tasas de sangrado estaban ahí en el 4%. Siguiente diapositiva, 24. Y esto es importante porque, como podéis ver a la derecha de la diapositiva, entre 370 pacientes que tenían una rigidez hepática igual o superior a 21 en el momento de basal, antes de empezar tratamiento antiviral, con antivirales de acción directa, un 44% en la respuesta viral sostenida estaban con una rigidez hepática por debajo de 21. Siguiente diapositiva. En conclusión, el valor predictivo de la rigidez hepática para un primer episodio de sangrado por hipertensión portal se mantiene en pacientes que han alcanzado la respuesta viral sostenida con antivirales de acción directa. Las endoscopias, por tanto, se podrían evitar en gente en la que hayamos documentado una regresión de la rigidez hepática por debajo de 21, tenían más de 21, alcanzan por debajo de 21 en la respuesta viral sostenida, siempre y cuando seamos capaces de documentar que esta disminución se mantiene a lo largo del tiempo. Siguiente diapositiva, la 26. Pasamos por último
al resumen de la sesión especial sobre el COVID-19. Siguiente diapositiva, 27. Esta tabla resume los 3 coronavirus humanos con alta patogenicidad, el SARS-CoV, el MERS y el SARS-CoV-2, todos ellos son virus ARN con envuelta. Bueno, estamos viviendo actualmente el brote de SARS-CoV-2 que ha alcanzado proporciones de pandemia, como sabéis todos. Las tasas de mortalidad globales son 3,4%. Es probablemente una zoonosis con los murciélagos implicados en la cadena de transmisión. Y el periodo de incubación en humanos pues está entre los 5 o 6 días, aunque con rango que llega hasta los 14 días. Y lo que es más importante, con una infectividad altísima, una infectividad, una RO de 3, lo que significa que por cada caso van a infectarse 3 contactos, incluso con un rango que alcanza casi 4. Además, en el caso del SARS-CoV-2 es posible la transmisión a partir de casos ligeramente sintomáticos, cosa que no se había observado con otros coronas. Siguiente diapositiva, la 28. El espectro clínico del COVID-19 pues es el de otras infecciones de vías respiratorias víricas. La mayoría de los pacientes tienen fiebre, muchos tienen una tos seca y bueno, con frecuencia presentan mialgia y artralgia. Esto es indistinguible y la única forma de diagnosticarlo es una PCR. Siguiente diapositiva, la 29. La distribución por edades pues es amplia. Desde los 30 hasta los 70 años afecta a prácticamente toda la población. Es posible que los niños no estén particularmente protegidos, sino simplemente que no se haya consultado y no se hayan cribado porque se haya atribuido a otras infecciones víricas del tipo que quiera que sea. En este caso, que son los casos chinos. Y sobre todo la mortalidad se dispara a partir de los 60 años, poniéndose por encima del 5%. Y esto sin olvidar que también fallece gente joven en la horquilla de edad de los 30 años. Siguiente diapositiva, la 30. Son comorbilidades que confieren gravedad a la infección, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades crónicas respiratorias. Estos pacientes presentan tasa de mortalidad por encima del 5% y es muy probable que la gente que esté inmunocomprometida también, aunque no tenemos datos al respecto. Se ha resaltado que la mayoría de los casos son leves, pero en el otro lado del espectro hay como un 15% de casos que son graves y un 5% que se presenta o alcanza una situación crítica, y estos pacientes fallece el 50%. Siguiente diapositiva, la 31. La transmisibilidad del virus, la emisión de virus, se produce fundamentalmente en los primeros días después de comenzar los síntomas y a través de las gotitas respiratorias, como sucede con otras infecciones víricas respiratorias. La transmisión en las fases presintomáticas o asintomáticas pues es posible, pero se cree que la contribución a la epidemia actualmente es pequeña. Siguiente diapositiva, la 32. ¿Qué es lo que disponemos como tratamiento? Pues actualmente de nada. No hay ningún fármaco aprobado. El fármaco más prometedor es el Remdesivir, que es un terminador de cadena. Hay 5 ensayos clínicos actualmente en marcha, 2 de Gilead, 1 del NIH y 2 que se están haciendo en China. La combinación lopinavir-ritonavir con interferón beta pues se ha probado en China y la hemos puesto un poco ahí a la desesperada, pero esto no está muy claro que funcione. Los anticuerpos monoclonales que funcionan contra el MERS es probable que dentro de poco los podamos tener disponibles para el SARS-CoV-2. Siguiente diapositiva, la 33. Y en cuanto a vacunas, este es el pipeline de desarrollo de vacunas del NIH, desde que se selecciona la secuencia viral candidata hasta que está disponible la vacuna y se administra al primer humano. Lo que podéis ver al pie de la figura es como en el caso del coronavirus se estima que va a estar en torno a 2 meses y eso quiere decir que van a batir todos los récords. Frente a este dato optimista que dio Anthony Fauci,
probablemente habría que ser un poco más cauto porque este virus es extremadamente variable, hasta un 35% de heterogeneidad genética, y eso pues sería una grave dificultad para poder tener una vacuna protectora. Siguiente diapositiva, la 34. Bueno, esta es la situación actual en China y fuera de China. Después en azul, en China, después de haber tenido un brote con un crecimiento exponencial a lo largo de febrero, fundamentalmente han conseguido que para marzo la infección esté controlada, la epidemia esté controlada. Ellos tienen ya menos casos que el resto, que los casos que se comunican fuera, donde está creciendo a un ritmo exponencial en sitios como Italia o España. ¿Y esto cómo lo han conseguido? Siguiente diapositiva, 35. Pues con medidas de salud pública. Cuando no tenían casos, con medidas de protección universal de la población, cuando comenzaron a aparecer los primeros casos con aislamiento y manejo del caso, cuando aparecieron los primeros agrupamientos de casos con cuarentena de los contactos, y finalmente cuando aparece la transmisión comunitaria, pues con medidas radicales de limitación de movimientos, suspensión de todo tipo de eventos públicos. Y en esa situación estamos nosotros actualmente, quizá un poco tardíamente, pero probablemente si somos capaces de llevar a cabo esta medida extraordinariamente difícil de llevar en un país acostumbrado a moverse libremente, si somos capaces, como digo, de llevarla a cabo, es posible que consigamos que el impacto de la epidemia no sea tan grave, sobre todo sobre nuestros recursos y sobre nuestra capacidad de respuesta. Gracias por vuestra atención. Gracias, Juan. Dos preguntas también acerca de tu presentación. En primer lugar, la transmisión actual del virus C en Holanda, ¿de qué fuente procede? ¿Son pacientes coinfectados que no se han tratado todavía del virus C? No creo que sea eso, no creo que haya todavía pacientes así, ¿no? ¿Son pacientes VIH con infección aguda por virus C? ¿O son pacientes monoinfectados por virus C que no están diagnosticados aún? ¿Cuál es tu opinión acerca del tema? Y en segundo lugar, una cuestión que es muy controvertida en este momento es la decisión que se ha tomado en España, también en Italia, de no hacer PCR a casos posibles clínicamente leves de COVID-19, basado en primer lugar en que hay desabastecimiento de reactivos, que es un argumento demoledor. En segundo lugar, en la insuficiencia de medios humanos para tomar muestras y en los laboratorios de micro, y en que estamos en fase de transmisión comunitaria. Frente a ello estaría la estrategia del cribado masivo que se ha hecho en Corea del Sur, en Alemania, que permite detectar todos los casos asintomáticos y aplicarle medidas de aislamiento para cortar la transmisión. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hola. Respuesta a la primera pregunta, el tema de la transmisión de la hepatitis C en Holanda. Con los resultados de los holandeses no es posible saber a ciencia cierta de dónde proviene geográficamente estas nuevas infecciones. Lo que sí es cierto es que son cepas que se están introduciendo de nueva forma o nuevamente en Holanda. Desde hasta 2012 tienen identificados clústeres de transmisión en los HSH holandeses, fundamentalmente infectados por VIH. A partir de 2012 no hay nuevos clústeres entre los HSH holandeses, y es fundamentalmente desde 2015 en adelante cuando se produce el incremento de cepas no agrupadas, cepas que no pertenecen a clústeres locales y que ellos estiman que son importadas, que por la filogenética de esas cepas no relacionadas con ninguna de las que había identificadas previamente en Holanda deben ser introducciones nuevas. ¿Qué significa esto? Pues ellos, la interpretación que hacen es la siguiente. Como hemos acabado con casi todos los posibles transmisores de hepatitis C locales en Ámsterdam, pues esto lo que da lugar es a que todas las nuevas infecciones que se están observando sean externas.
Es decir, esto se trata simple y sencillamente de HSH holandeses que salen fuera del país y mantienen relaciones fuera o mantienen prácticas del tipo que sea de riesgo que hacen que se expongan, prácticas fundamentalmente de tipo parenteral, que se expongan al virus, se infecten y se lo traigan de vuelta al país, o bien la introducción, la llegada de turistas con actividades sexuales o de uso de drogas recreativas durante su estancia en Holanda. Esto es lo que ellos piensan que está sucediendo, es lo más probable de hecho. Siguiente cuestión. El problema del cómo se está abordando actualmente el cribado, el uso de la PCR en Italia y en España, asumiendo que los casos leves no hay que hacerle y no hay que hacerle testado, ¿no? Opinión al respecto del problema del uso de la PCR como técnica diagnóstica y su reservarla para únicamente los casos graves, como se está haciendo en Italia y en España, por desabastecimiento, por falta de personal, etcétera, etcétera. Esto yo creo que es una grave equivocación porque si al final uno se concentra exclusivamente en diagnosticar los casos graves, pues muy bien, pero ¿qué es lo que hacemos desde el punto de vista epidemiológico con todos los demás casos que están contribuyendo a que la infección se transmita y se disemine? ¿Cómo actuamos desde el punto de vista de aislamiento, la política de contactos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a mandar a todo el personal que está actualmente todavía trabajando, y estoy hablando específicamente de sanitarios, por ejemplo, a cuarentena, o vamos a sacar de las posibilidades de seguir trabajando a la mayoría de la gente que tenga síntomas leves, suponiendo que son COVID, y no vamos a actuar sobre todas las redes de transmisión? Lo lógico es testar a todas las personas que presentan síntomas a día de hoy y sobre ellos, sobre los positivos, actuar epidemiológicamente. Esto es lo que hicieron en China, esto es lo que están haciendo en Alemania y en Corea del Sur, efectivamente. Muchas gracias. Gracias por tu respuesta, Juan. Y ya con esto, pues procedemos a cerrar esta reunión, esta post-CROI atípico del año 2020, que seguramente recordaremos durante bastante tiempo por lo anormal que ha sido. Y antes de despedirme, quiero de nuevo agradecer su atención a ustedes, el esfuerzo realizado por los ponentes y la colaboración de los patrocinadores. También este año tengo que agradecer especialmente al esfuerzo que han hecho tanto la Secretaría Técnica, liderada por Juan Antonio Pineda Ríos, como la empresa de audiovisuales Chaplin, a quien tantos cambios le hemos hecho hacer. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Adiós.